Bueno, mis amados hermanos, estamos con un tema muy universal y supremamente delicado. Mucho de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que enfrentamos, está arraigado a nuestra vida y quisiéramos no estar en muchas ocasiones viviendo. A veces nos preguntamos, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que vivir, experimentar esto o aquello? Y vamos a llevar adelante, si Dios permite, una serie con respecto a la naturaleza del pecado y la vida en el Espíritu. Cuando no entendemos las razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos, aún como creyentes, terminamos siempre mirando hacia los lados, justificando y posiblemente privándonos de muchas cosas de las cuales aquello que nos satura no nos deja avanzar. Y el tema está relacionado con el mal. Vamos a estudiar la naturaleza del mal. ¿Qué es el mal? ¿Por qué tenemos que enfrentarlo? ¿Dónde surgió? ¿Por qué existe? Si Dios es tan bueno, ¿de dónde se origina el mal? ¿Y qué propósito tiene en este mundo? Cada día vamos de mal en peor. Cuando vemos los medios de comunicación, las noticias, muchos han optado para bien no ver noticias, para no saturarse, para no afectar la tranquilidad. El mundo como tal cuestiona a Dios con respecto a si Dios existe. Entonces, ¿por qué hay tanta hambre? Unas preguntas que vienen de todos, a veces de los mismos creyentes en momentos de gran aflicción. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia, las masacres, niños muriendo de hambre, violaciones? ¿Por qué tanta muerte, dolor? ¿Dónde está Dios? Si Él existe, ¿por qué no hace algo? Cuando el mundo se acerca a la gente común, a un creyente, y le hace estas preguntas, ¿usted qué responde? Son preguntas difíciles, a tal punto donde a veces podemos llegar a decir, bueno, yo también estoy combatiendo con esto, pero no solo yo. Quiero hacer algunas preguntitas. ¿Quién salió afuera y lloró amargamente? Pedro. ¿Y por qué? Porque en su miserableza, ¿qué hizo? Negó al Señor. ¿Quién dijo miserable de mí? ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quisiera hacer no lo hago, termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Quién dijo, ay de mí que soy muerto, que soy hombre de labios inmundos? Isaías. ¿Quién dijo, oh Absalón, hijo mío, ¿por qué no morí yo? ¿Por qué no estoy yo dentro de la tumba y no tú, hijo mío? ¿Quién dijo eso? David. ¿Quién dijo a los jóvenes, acuérdese de su creador antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales usted diga, no tengo en ellos contentamiento? Salomón. ¿Quién dijo, por qué no nací como un abortivo? ¿Por qué tengo que estar en este mundo? ¿Quién dijo eso? Job. También Jeremías. Mire, estamos hablando de hombres que nosotros diríamos, no, ellos no tienen por qué decir esas cosas, ¿no ve? Salomón, el sabio Salomón, que no hay otro, no hubo otro como él. David, el rey David. Pero todos esos tuvieron que enfrentar la realidad del mal. ¿Y dónde está Dios? En esos momentos de
Usted dirá, ¿y esa cosa qué es? Bien. Silogismo es el razonamiento deductivo que está formado por dos premisas. Una conclusión que es el resultado lógico de lo que se deduce de esas premisas. O sea, ¿qué es premisa? Es una afirmación, una idea como cierta. Es razonar de manera deductivo una afirmación. Y vamos a poner un ejemplo con respecto a esto. Dios es bueno, esto es un silogismo. Si Dios es bueno, esto es afirmativo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es perfecto y lleno de misericordia, es todopoderoso, eso es una verdad. Cuando la mente tiene que enfrentar el dolor, el sufrimiento, frente a una verdad con un Dios bueno, santo, perfecto, lleno de misericordia, de todo poder, que todo lo puede, entonces, en la misma razón de nuestra naturaleza humana, podemos decir, el mundo está controlado, por otro lado, por la injusticia, la maldad, las pandemias, pestes, desastres naturales y la muerte. Son dos cosas que no van a la par. Entonces, si esto es así, la conclusión racionalista del hombre es decir, Dios no es real. Si Él es todopoderoso, si Él es perfecto, si Él es santo, si Él es bueno, si Él llena de misericordia, pero el mundo está controlado por injusticia, maldad, pandemias, desastres naturales y muerte, entonces Dios es una ilusión. Dios no es real. ¿Y cuántos creyentes han llegado a preguntarse, Dios mío, creo en ti por fe, pero qué cosa tan difícil frente a lo que estoy viviendo? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Lo ha vivido alguna vez? Entonces, frente a esa cruda realidad que el mundo habla, pregunta, Oscar, ¿y si Dios está, entonces por qué todo eso? Jaime, usted que es cristiano. Entonces nosotros decimos, ay caramba, y este tipo lee y come libros como quiere. Ya sé. Mire, Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Déjele esto a Dios, usted simplemente crea que Jesucristo murió por usted y arrepiéntase. Es una buena salida, pero el mundo no quiere eso. El mundo está confrontado igual que usted frente a una realidad en donde el Dios real del que usted está predicando tiene que manifestarse, y nosotros somos la luz de Él en un mundo de tinieblas. Por lo tanto, terminamos siendo exigidos en nuestra propia vida a remover nuestra fe, nuestras convicciones, para enfrentar no solo nuestra realidad en un mundo caótico, sino también enseñar al mundo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 del 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Porque ese pensamiento de lo que uno siembra, eso recoge. Entonces, si usted está sufriendo, es porque usted ha pecado. Y es lo que hoy en día muchos grupos están enseñando. El Señor mismo les está diciendo: ¿creen ustedes que ellos sufrieron porque son más pecadores que ustedes? Ese es el concepto de
maldad, de crisis o de las cosas que no le van bien a uno? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, le dice a ellos mismos, si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán igualmente. Luego dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miren, queremos manipular los conceptos dentro de un silogismo. A ellos les va mal porque se portan mal, y que a aquellos que se portaron bien y les va mal. El Señor les dice, no es de ustedes determinar. Y el propósito de esta serie es que podamos avanzar un poco con respecto a esta gran dificultad de por qué tengo yo que lidiar con el sufrimiento, por qué tengo que padecer injusticias. Habacuc, un profeta de Dios, le dice a Dios, si tú eres santo, bueno y perfecto, ¿por qué haces que yo vea pestilencia, mortandad? ¿No eres tú, oh Dios, muy santo, muy bueno? ¿Por qué permites entonces que la injusticia prevalezca? Son las luchas en un mundo caótico. Pero hay algo que se ha convertido para nosotros en difícil de manejar. Y es que cuando estamos escuchando tanto ataque contra Dios por la injusticia, entonces surge en nuestra naturaleza un camino para salvar a Dios de aquellas acusaciones. Y a esto se le llama la teodicea. Cuando se le echa la culpa a Dios de todo lo que está sucediendo, y entonces salimos los defensores de Dios a combatir para que Dios no salga lastimado. Entonces la teodicea es una preocupación que intenta justificar a Dios en medio de la existencia del mal, porque Dios es santo y Él no tiene nada que ver con lo que está pasando. El propósito principal de la teodicea es reconciliar la actitud de Dios con la realidad del mal dentro de un mundo caótico y turbulento. El asunto es que cuando pensamos en eso, si Dios no tiene nada que ver con eso, entonces ¿quién? Satanás. Satanás tiene que ver con eso. Entonces Satanás es el que controla. Entonces ahí tendríamos que pensar dónde está Dios. No, mire, Adán y Eva, ellos fueron los responsables de su pecado. Y cuando Dios habla con Adán y dice, ¿dónde estás tú? Y él que responde, a ver, yo estaba solo, tú me creaste solo, pero se te ocurre traer una mujer a mi vida, y la mujer que me diste, esa mujer fue la que causó esto. ¿Pero por qué? Porque usted la trajo. Entonces, nuevamente apunta a que Dios es responsable. Y a Eva, ¿y usted qué pasó con esto? Mire, ¿quién creó todo lo que hay? Había una serpiente, ¿quién la creó? Pues la serpiente me engañó. Indiscutiblemente todo va a apuntar hacia Dios, y esas respuestas de defensa no van a dejar a Dios quieto. El asunto es que
Dios no necesita de nuestra defensa, porque a veces mientras más queremos defender a Dios, más desfiguramos el carácter de Dios. Porque Dios tiene una respuesta en su palabra. Hay una respuesta para su sufrimiento. Hay una razón de ser por la cual Dios permite. Pero mi hijo menor de edad murió injustamente. Era el único que yo tenía. Y yo se lo pedí a Dios, Él me lo dio y ahora me lo quita. Con eso hay cantidades de cosas que han afectado nuestra vida injustamente y necesitamos una respuesta para estar tranquilos y satisfechos. Y ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros. Vamos a pensar con respecto a qué dice la Escritura acerca del origen del mal. ¿De dónde surgió el mal? ¿Qué pasó? El dualismo habla acerca del bien y del mal, y ese es el dualismo filosófico. Y frente a eso, ¿qué piensa la sociedad? Este dualismo está llevándonos a entender, en primer lugar, Descartes, un filósofo del siglo XVII, afirma la existencia de dos principios supremos independientes, antagónicos, básicamente el bien y el mal. Su acción explica el origen y evolución del mundo. Se afirman dos órdenes de ser esencialmente distintos y coeternos y coexistentes. El bien y el mal siempre han existido, es lo que la sociedad proclama. Por lo tanto, es un mal necesario. Hemos tenido figuras en los medios del internet donde aparece Jesucristo mal pintado, mal ilustrado, haciendo fuerzas con Satanás. Y aquí tenemos el choque de trenes, los dos poderes, el bien y el mal. Miren, si usted disfruta esa figura y se siente victorioso con Cristo porque Él ganó a Cristo ahí, yo le recomiendo que quite esa figura. Es una herejía esa fotografía, porque bajo ninguna circunstancia Cristo está a la par con Satanás. Él es creador, no lo rebaje, no lo rebaje, no hay razón. Por lo tanto, este concepto del bien y del mal nos enseña que el mal es eterno, y si el mal es eterno, el mal es Dios, porque el único eterno es Dios. No hay otro eterno como Él. Son conceptos que la sociedad ha demarcado desde siglos atrás y nosotros hemos terminado levantándonos con una filosofía racionalista mezclada con las verdades de Dios, que finalmente confunden al creyente en los momentos difíciles y quebranta su fe. De ahí el por qué necesitamos tener principios y fundamentos del pensamiento de Dios para contrarrestar todo aquello que va cuestionando el orden de la verdad. Mire, Dios se deja cuestionar. En las Escrituras vemos cómo sus profetas aún cuestionaban a Dios. Él no tiene problema con esto, porque Él es la verdad. Y la verdad no tiene problema, porque es solo una. Esta definición es algo por lo cual vale la pena pensar. El mal no tiene existencia propia, en primer lugar. Lo que eso significa es que el mal no fue creado. En segundo lugar, el mal no surge solo hasta que Dios crea a los seres personales. A ver, el término surgir no significa que Dios creó el mal, sino que Él surge. Y Él surge en base a ¿qué? A la creación de seres personales.
Y esos seres personales están en dos campos: el campo angélico espiritual, Lucero y todos los ángeles con todas sus jerarquías fueron creados con mente, capacidad de razón, con voluntad, capacidad de elegir, y con sensibilidad, capacidad de amar o de odiar, si llegase el caso. Pero ellos fueron creados perfectos para no odiar, pero la voluntad está abierta. Y el pecado se introduce. El pecado o el mal se introduce por el designio de Dios a través de la voluntad. ¿Por dónde penetró el mal? El mal penetró en la libertad que Dios dio a las criaturas, tanto angélicas como humanas. Por lo tanto, el punto de partida de la entrada del mal está en la decisión que aquella criatura tome. No estuvo en Dios. Dios permite, porque da libre albedrío. Y ese término libre albedrío, posiblemente a más de uno ya lo está colocando nervioso, de pronto para los que han estudiado, porque dice, mencionó libre albedrío, elegía. Otros no saben por qué estoy diciendo esto, porque esto ha sido una polémica en la teología. Entonces, el libre albedrío es relacionado con la decisión que la criatura tome frente a Dios, con respecto a Dios. Ese es el principal concepto de libre albedrío. El hombre tiene voluntad para tomar decisiones en su vida cotidiana. Podría usted llamarle eso también libre albedrío si quiere, pero la esencia del libre albedrío está relacionada en su comunicación con Dios. Ese es el enfoque principal. Entonces, a través del libre albedrío, de esa voluntad es en la que las criaturas se relacionan con su Creador. Y solo allí va a ser determinante la existencia activa del mal en el cosmos, en el universo, en las criaturas personales o humanas. Entonces, ¿cómo entró el mal en la creación? ¿Cómo se ejecutó? ¿Cómo se llevó a cabo esto? El mal surgió por una disposición del corazón. Entonces ahí ya nos está enfocando el blanco, hacia dónde apunta. Y eso tiene que llevar para que tomemos nota, porque opera en el tiempo actual con la misma naturaleza. La perversión del malo actúa hoy en día con gran vigencia en los mismos principios que Dios nos está iluminando y los vamos a desarrollar. Entonces Pablo dice, miserable de mí. Entonces aquellos otros hombres como Job y como Salomón y como David que estuvimos mencionando, tuvieron que luchar con esta pandemia destructora. Pero ¿dónde se origina? Cuando usted sufre, cuando usted hace lo que no tiene que hacer, cuando yo reacciono, no tengo que reaccionar. ¿De dónde viene? Del corazón. La disposición. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a esto en Marcos 7:20? Que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las avaricias.
Dice que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale del corazón es lo que contamina. Entonces, de esa disposición del corazón solo pudo expresarse a través de la primer persona espiritual y angélica que Dios creó, llamada Lucero de la mañana. ¿Por qué creemos que ese fue el primer pecado? Dice la Escritura, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y si el pecado entró es porque ya estaba, solo que aquí entró al mundo terrenal de los humanos, pero el pecado ya había entrado a otro mundo. En el Salmo 103 dice la Escritura que Jehová creó, estableció su trono en los cielos. Y esos cielos es un plural majestático que habla de la gloria de Dios con respecto a las criaturas. Él establece un trono, Él no necesita trono, Él es eterno, Él no necesita cielos, Él creó los cielos. Y Él creó el tercer cielo, que es la morada angelical, pues ahí entró por primera vez e impactó el mal por la decisión, por la voluntad de un ser que fue creado perfecto. Así que este mal surgió por una decisión en el tercer cielo. Antes de Dios crear, el mal no estaba. Cuando Dios creó, el mal no estaba. En Génesis, capítulo 1, capítulo 2, creó Dios los cielos y la tierra, y aquí que todo fue bueno en gran manera. Y esos cielos involucran los tres cielos. Bueno en gran manera. Aún todavía no había pecado, no había mal. Dios no creó el mal. El mal nunca ha existido siempre. Y el mal surge por la decisión de las criaturas. Criaturas finitas, como Lucero, limitadas, determinadas por el tiempo cronológico. Dios no tiene tiempo cronológico, Él es eterno. Dios lo llena todo, pero los seres angélicos tienen forma angelical, conforme a la carta a los Corintios. Capítulo 15 de la segunda a los Corintios nos habla que ellos tienen cuerpo espiritual, por lo tanto son limitados en estructura. ¿La ve usted? ¿La veo yo? No. Son espíritu en nuestros ojos, pero Dios sí ve el límite de ese espíritu. Hemos hablado acerca de dónde surgió, cuál fue su origen, pero ahora el mal y su naturaleza. Es como el microscopio que vamos a ver aquí, en donde vamos a ver cómo se mueve, cómo reacciona frente a esto o aquello. Ojo, no confunda mal con Satanás. Es un problema cuando creemos siempre en el mal y surge la idea Satanás. No. Son dos cosas. Lucero es una criatura creada. El mal no es criatura ni creado. Es un estado que viene a ser realidad solo en las vidas reales, como Lucero, personas, o Adán y Eva. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? El mal y su naturaleza. Definición.
En el Antiguo Testamento, mal, en hebreo, Génesis 2:17 y otros pasajes que por tiempo no los coloqué, nos habla de algo depravado, destructor, de escoria, de perversidad. Lo que se madura se pudre. Aquí no se habla de lo que se madura, sino de lo que está podrido. Mal, en el Nuevo Testamento griego, kakos, nos habla de algo depravado y pestilente. Y lo que eso significa es que mal tiene que ver con la condición en sí mismo. Que mal tiene que ver con una naturaleza. Romanos 3:10. ¿Qué nos dice Romanos 3:10 con respecto a mal? Dice la Escritura: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. ¿Cómo es un sepulcro abierto? Pestilencia, con su boca engaña, veneno de áspida hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, y empieza a hablar de características, pero el mal no es tanto características como tal, sino la condición depravada. Lo que eso significa es que cuando el mal penetra, porque la criatura toma una decisión contraria a Dios, allí el mal se apropia y le llena hasta los tuétanos. No quedó nada bueno en Lucero. Lo que podríamos decir entonces que el lucero, que ya no se menciona como lucero, sino como Satanás, como demonio, como el diablo, entonces ahora él es la personificación del mal. Entonces, organicemos el pensamiento. He dicho en otras charlas, cuando se ve a una persona con SIDA o con un cáncer, usted no dice: uy, mire, ahí va el SIDA. No, usted no dice eso. Lo que usted dice es: ahí va una persona portadora del VIH. Satanás es portador del mal y personifica. Lo que significa es que el mal, cuando se intuna, cuando toma cuerpo, toma forma, el mal entonces se expresa. ¿Y cómo se llama eso de se expresa? Bueno, antes de hablar de cómo se expresa, vamos a ver esta parte que es tan importante para conclusión. El mal es distinto al pecado. La expresión del mal es el pecado. Son dos cosas distintas. El mal en sí mismo puede referirse a aquello que, aunque está latente, no se expresa y siempre se concibe como lo opuesto de lo bueno. El mal es el establecimiento de una nueva naturaleza contraria a Dios. El mal no es persona o cosa. No tiene voluntad ni puede hacer nada por sí mismo. No tiene ninguna facultad para obligar a nadie a que se apropie de él. Pero después que una persona se apropia de él, nunca podrá liberarse por sí misma. Mire lo terrible, lo depravado que es el mal. No obliga, pero el que se apropie de él no podrá salir de él. El mal contamina. El mal es distinto al pecado. ¿Cómo entendemos esto en la Escritura? Vamos por favor a Romanos capítulo 7,
verso 20. Algunos han pensado que cuando Pablo expresó esto fue el momento en que Pablo estaba en una condición recordando cuando era miserable, pecador, sin arrepentimiento, sin regeneración, religioso, pero no. En el mayor porcentaje de los entendidos se lleva al pensamiento que esto fue una expresión en la vida no de Saulo, sino de Pablo, el hombre de Dios. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Manifiesta que hay una condición, pero aquí viene la definición. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una ley. Y esa ley es que el mal está en mí. Luego dice, verso 23, para no traerle confusión, pero veo otra ley. Mire, dice que haya una ley, y luego en el 23 dice, pero veo otra ley fuera de la ley del mal, y esa otra ley en mis miembros. Hay una ley que lo llenó a él en su condición de naturaleza pecaminosa. Pero hay otra ley que se manifiesta con sus miembros, que se revela contra la ley de su mente y que lo lleva cautivo a la ley que es la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí están las dos áreas, el mal y la expresión del mal que es el pecado. Vamos para ampliar más todavía esta verdad. Cómo opera el mal en su vida, cómo opera el pecado en su vida. Son dos distintos pero inseparables tristemente. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esa concupiscencia después que ha concebido, la concupiscencia es traducido en el griego como codicia. Esa concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es un proceso. Pedro, en su vida terrenal, continuaban luchando con la naturaleza, con el viejo hombre. De tal manera que las cartas, que por el Espíritu Santo son enviadas a los creyentes, exhortan fuertemente a combatir contra esa naturaleza. Ahora Pablo, en su relación con Dios, en su buena intimidad con Dios, él no está pecando, él está con cara descubierta, hablándole a los creyentes, diciéndoles, no tengo nada de qué avergonzarme con ustedes, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Pero eso no significaba que el mal no estuviese en él. El mal, la permanencia del mal, no es que usted vea pecados por todo lado, no. Él está latente, no se expresa. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, me refiero, cuando estamos en plenitud de comunión con el Señor, el mal está, pero no está expresándose. Siempre va a estar latente cualquier mínima oportunidad que Pablo dé, que Pedro dé, que usted y yo demos, de inmediato va a aflorar conforme a Santiago capítulo 1, que la concupiscencia empieza a moverse y el pecado se expresa. Pecado, amartía, con respecto a la traducción del griego, que es errar al blanco.
es toda salida del camino de la justicia de Dios. En Romanos 3:23 se expresa la realidad de este pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que eso significa que el hombre en su naturaleza, en su condición, imposible que pueda acertar él mismo al blanco. Él no puede agradar a Dios en sí mismo, porque su naturaleza depravada y su condición pecaminosa se lo impide. Paráfrasis, transgresión, sobrepasar la ley de Dios, Romanos 14:15, Primera de Juan 3:4. Anomia nos habla de ilegalidad. Esas son las expresiones del pecado, es ausencia de la ley. En esa variedad de formas del pecado, paratoma, una caída, indicando que se rompe la correcta relación para con Dios. Adikia habla de injusticia. Pitiumia, deseos, concupiscencia. Apeitea, desobediencia. Asete, impiedad, acto ilícito contra Dios y el hombre. Entonces, Dios le dio libre voluntad a Lucero y a Adán para que se relacionaran con Dios. Libre albedrío. Porque los hizo perfectos. Porque Lucero podía, en Ezequiel 28, se muestra el trono de Dios, ejecutar juicios, hacer justicia, manifestar la gloria de Dios con la alabanza y la adoración en medio de los tamboriles y flautas. Ellos fueron preparados para el día de la creación para que Lucero llevase adelante la adoración y la exaltación a Dios ante todo el mundo angélico. Por lo tanto, Lucero en criatura representa en su carácter al Dios creador, pero fue perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¿Hasta qué? Y ese hasta qué solo surge en criaturas, en lo finito. ¿Por qué un ser tan perfecto y tan maravilloso pecó? Porque es criatura y porque Dios asumió la voluntad con libre decisión. Ahora, ¿tiene el hombre hoy libre albedrío? Si es bajo el principio del que hemos partido, Adán vendió su libre albedrío en Génesis capítulo 3. Era libre para decidir con respecto a Dios también, hasta que se halló en él maldad. A partir de ese momento ha dejado de ser libre para convertirse en esclavo del pecado y para convertirse en hijo del diablo. Juan capítulo 8 versículo 44. El hombre hoy, después de Génesis 3, no puede acercarse a Dios. Si Dios no obra por su palabra, por su espíritu. Ahora, concluyendo la definición de pecado, es no lograr conformarse al nivel del criterio de Dios. Otra definición, no hacer lo que es justo. El pecado es no ajustarnos al carácter moral de Dios en conformidad a sus hechos, actitudes o naturaleza. Esa definición es una de las
definiciones. Veíamos ahora varias expresiones concluyentes de lo que es el pecado. Hay otras definiciones, lógicamente, en combinación con todo lo que tristemente hemos experimentado. Ahora vamos a ver esta gráfica, que es una pequeña ilustración muy limitada, pero por lo menos quise pensar en algo que podamos concluir con esto que se ha hablado. Y es, en primero, que el mal es interno, está adentro. En segundo, que ese mal nos habla de depravación, perversidad y pestilencia interna, adentro, el corazón, la raíz de todos los males. El pecado se expresa. Ah, caramba, ¿qué pasó ahí? Disfrutemos de las frutas, del fruto, disfrutemos de las obras de ese árbol. Y las obras de ese árbol son las obras de la carne, que las encontramos en Gálatas capítulo 5. Y esas obras de la carne son terribles. Hasta aquí dejamos.